Mira, de verdad que está bastante bueno hasta ahorita. Es que ya no puede decir si se escapó porque todavía es menor de edad. Es verdad. Buenas, buenas y bienvenido a este otro episodio de ¿Qué hay para hoy? Hoy tenemos un programa bastante especial porque no solo tenemos más gente presente, sino que también tenemos, vamos a llamarlo, culturas o pensamientos muy diferentes. Antes de pensar, a todos les presento, vamos a empezar a presentarnos a todos, pero primero les tengo que presentar a todos ustedes a Parriciados. Él es descendiente de Parresía, que era un cactus que estaba aquí antes. Él nos escucha y crece conforme al conocimiento que le damos. Vamos a empezar desde esta dirección para acá. De este lado tenemos a Angelyn López. Ella está aquí porque el tema que vamos a empezar a hablar, vamos a comparar décadas, generaciones en la que nació. Ella está aquí representando a la década del 2000, todos esos niños que nacieron en el 2000. Estoy yo representando a los del 90. Tenemos también a Joscar Molina, él está representando también a los de los 80. Y por último a Jenny Medina, que ya es la época de los 70, es la mayorcita aquí. Muy bien. ¿Cómo está? Un placer tenerlos a todos aquí. Gracias. Gracias. Muy bien. Yo siempre hago como un previamente, cuando empiezo el podcast, digo como previamente, que era lo que hemos venido hablando. Nosotros hemos venido hablando de todo. Realmente empezamos hablando del universo, pasamos muchas cosas, llegamos a la parte de la educación y de allí nos fuimos por esta rama hasta llegar al tipo de personas. Hay que comparar ciertas cosas que en cada década, se veían y determinaban la conducta o la educación misma de las personas, ¿ok? Obviamente yo les voy a dar un momento a ustedes para que hagan como que un intro de todas las cosas, y también tengo que resaltar por qué están aquí. No hay alguien del 2010 porque los que nacieron después del 2010 no llegan a ser adultos. Hoy en día ya ningún adulto. De hecho, es chocante incluso para los que estamos aquí para allá que los del 2000 ya sean adultos. O sea, el que nació justamente el 2000 tiene 23 años. Sí. Entonces, claro. Entonces es como un poco chocante, pero sin embargo ya hemos logrado detallar muchas cosas. En un año es bastante tiempo. Yo creo que realmente hay mucha diferencia en solo un año de lo que es la sociedad. Imagínense en décadas, ¿no? Entonces podemos empezar haciendo una crítica. Realmente la punta de lanza hoy en día sería la generación de los 2000. Son los nuevos adultos, son los que están al frente. Los que en términos generales, son los que ya están creando la nueva generación y los que la están criando. Yo veo que hay mucha falencia, ¿no? Mucha falencia de la gente. Mucha crítica. Sí, mucho que criticar, mucho que decir. ¿Verdad? Pero, así como hay mucho que criticar, digo que también es culpa de los que estamos aquí para allá. Porque la generación de los 90 precisamente tampoco era muy buena. La verdad que no. Entonces, es culpa también de los 90 que estemos donde estamos. Así que les hago una pregunta. Vamos a empezar por lo básico, ¿no? Vamos a empezar con los principios. Vamos a empezar desde el principio. La niñez, ¿no? ¿Cómo ven ustedes o cómo enfocan la niñez de sus respectivas décadas y la comparan con la niñez actual? Obviamente ya no estamos hablando directamente de la de los 2000, estamos hablando de los de 2010, serían la niñez que presentamos. Vamos a criticar a esa gente que no está aquí. No sé si empezamos por aquí o empezamos por allá. ¿Quién quiere? Como tú quieras, si quieres empezar tú, empieza. Ángel, tú que estás más cerca. Yo tengo un listón, entonces vamos a dejar. Obviamente, Vino con una retajila. Sí, tengo un listón de diferencia. obviamente es un conversatorio. En cualquier observación que quieran hacer, cualquier pregunta que puedan hacer, la pueden hacer, no porque yo esté dirigiendo, me encargo de eso. Entonces, con los niños, tú, esa relación de tu generación, porque estás hablando de ti misma, pero también puedes hablar de tu generación. Claro. ¿Cómo ven esa relación con los niños o cómo vivieron su niñez? Ok. En forma de cómo nos cría, el tipo de enseñanza, tipo de juegos, todo ese tipo de cosas. ¿Tú cosas de niña que recuerdas? Todos tenemos recuerdos de la niñez. Anécdota Sí. de la niñez. Déjame ayudarte por lo menos un paso. Yo estoy seguro que tu generación jamás usó un disquete. Ni siquiera sabe qué es un disquete. acordarme No de sabes qué qué es es. un disquete. Lo he escuchado, pero no tengo una imagen clara de lo que es. Mira, para están no viendo saber. esto, mucha gente ahorita está diciendo no puede Lo ser. siento, es mi culpa. Hay que actualizarse, es mi culpa. Sí, no, claro. No. Tú estás bien. Sí. Pasado pisado, como dicen. Bueno, sinceramente siento que mi generación tuvo, en general,
una niñez bastante diferente. Siento que en mi generación se ve una diferencia mucho más grande que, por ejemplo, en la niñez de cada una de por ejemplo, sus generaciones. Okay. Siento que sus generaciones podían compartir más cosas, como juegos más al aire libre, juegos mucho más de actividades físicas. En cambio, yo siento que en mi generación, a pesar de que no todos crecimos como Igual. con celulares o iguales, por ejemplo, obviamente yo no tuve un celular hasta los 15 años, y mucha de gente de mi entorno igual. Pero, sin embargo, siento que ya en mi generación se veía mucho más la tecnología y los juegos eran de una forma más, menos de actividades físicas, era un poco más de imaginación y los juguetes eran mucho más avanzados. Sí. Tengo... Es lo que yo digo. Y por lo viene menos. siendo todo, los juguetes, las comiquitas, Sí, las claro. películas, todo Por viene ejemplo, tan diferente. tengo recuerdos de juntarme con mis amigos a ver videos en YouTube. Mano. No, ni siquiera Bueno, a jugar como Mira, Esa te es estoy tu- esa es diciendo, tu época. llevamos como 5 minutos de programa y la verdad que es puro oro. O sea, son cosas que lo que te digo, hay una gran diferencia y nos llevamos solo 10 años de diferencia, ¿no? Exacto. Por eso lo digo, yo siento que, por ejemplo, su generación puede identificarse más con, no sé, el aire, el escondite, esas cosas. Y es como, en mi generación sí se veía, claro. Claro, no. Pero en lo que teníamos 6, 10 años, ya a partir de los 10 años, por ejemplo, que yo siento que cuando los cumplí, los juegos empezaron y las reuniones empezaron a ser muy diferentes. Y sabes que también tiene que ver eso con sus padres. Porque yo siento que los padres de la generación de los 2000 son como que más maniáticos. Eran más reacios a dejar que el niño se lastimara, se raspara la rodilla. Sí. Yo salía a la calle y llegaba coñaseado. A veces mi mamá se molestaba. Pero no pasaba de ahí, pues. Sí, es verdad. Yo siento que eso es algo muy real de que las generaciones pasadas tenían un concepto menos fuerte con la cuestión de dejar que el niño se lastimara, o sea, se cayera o lo que sea. Bueno, párate, sacúdete, ya no pasa nada. No En pasa cambio, nada. ahora es como, es un cuidado extremo. y Ahorita por- todo es un bullying, no le hagas eso al niño, el niño te va a crear un trauma. Ahora Mira, no. yo No, bueno, soy- es que igual eso viene por los errores de generaciones pasadas. Claro, es lo que iba Claro. a tocar. O sea, es contradictorio porque lo escucho ayer y me da risa porque yo pasé de la época de que te caías y levántate y no ha pasado nada a ser sobreprotectora porque me pasó. O sea, yo con mi hijo, ay, cuídate, caes, cuídate de esto. Si yo venía de una niña donde Por eso, o llegaba sea, con raspones. por eso tu Eso que- generación viene siendo los padres de esta Sí, generación. o sea, Y eso Sin que ella embargo- dice, lo que actualmente ahorita somos padres, lo que ella dice es verdad. Uno O sea, viene de una no sé, generación, yo- porque la generación cambia ahorita, tal cual como tú dices, de mucho a la tecnología, ¿sí me entiendes? Claro. En cambio nosotros vivimos otra época. Ujú. Por lo menos el de ella y el mío. El mío yo soy a final de los 80, pero vi mayormente esa época. La era, el escondido, no había YouTube. Llovía, la PC salíamos a era la un calle cajón. todo. Exactamente. Ahorita Yo- llueve y no hacemos. Yo llegué a salir a la calle, solo que no fue toda mi niñez. Pero todo lo influye, ¿sí me entiendes? Y como ella dice que viene de ser una niña, no sé, jugaba en la calle y se escapaba y vamos a jugar a una mamá sobreprotectora. Yo vengo siendo eso ahorita con mi hijo. lo que pasa es que también influye mucho el tema de que, en mi caso, somos una familia numerosa. Ok. Y todos somos mi hermano mayor nació en el 70 hasta el 80. O sea, y nos llevamos 2 años de diferencia. Somos 7 hermanos. Ujú. Te podrás imaginar que ahí Claro. no hay tecnología, no hay nada. Juegos. Mm. O sea, era jugar pelota, jugar... Paréntesis ahí que me bicicleta. pareció importante. Eso, también la numerosidad de la familia. Las familias, los niños del 2000 tienen menos hermanos. Exacto. Mucho menos hermanos que los niños del Y menos 70. primos. Y primos, hermanos. y Entonces, primos. eso influye mucho. ¿Por qué? Porque tienes con quién compartir, tienes con Claro. quién jugar, tienes con quién... Los de ahora, no. Mi hijo... Es más difícil controlar una multitud grande, obviamente. Exacto. Mi hijo es celular y cuarto. A él no tiene más nada, o sea, tuvo más, es mi hija, más contacto con la vida, digamos, con el exterior. Ir afuera. Sí, que mi hijo no, mi hijo es literal cuarto y teléfono, juego.
No sé si es por la diferencia de... No, y claro, te voy a decir algo, por lo menos uno no puede englobar a todos de esa generación en un grupo, pues hay mucha gente diferente. Hay niños hoy en día de los 2000 que están tirados en la calle haciendo lo que hacían en los 80, porque hay elementos socioeconómicos también Claro. que lo determinan, o simplemente son unas personas que piensan diferente. Sí. Pero hay un, y es lo que yo digo yo, hay una mayoría o un común general. Ujú. Y ese es el que tomamos en cuenta, pues. De pronto habrá muchos que nos están viendo ahorita, por lo menos con ella, que no sabía que era una disque y la asombró. Yo estoy seguro que son todos ustedes. No me hagan esto, pero hay algunos que dirán, no, vale, yo también, y yo nací tal fecha. Pero bueno, el común es ese. El común, lo que te digo, es que los niños del 2000 no tengan muchos hermanos ni muchos primos Sí. contemporáneos. Es muy común. Ujú. Por lo menos en mi época todavía habíamos bastantes primos. Sí. Pero sin embargo, yo tengo 3 hermanos. Tú me acabas de decir que eran 7. O sea, ve la diferencia ya que hay. Ujú. De hecho, Cada década va disminuyendo. Además Claro. de hermanos primos, como dices tú. Por lo menos la reunión de nosotros era una fiesta. ujú, Mira, va a haber una fiesta. Todos nos vestíamos, todos nos acomodamos, había una fiesta. El que no sabía bailar, ay, era el aburrido. O sea, tú tenías que saber bailar Ujú. para esa época. Ahorita tú le dices a mi hijo, baila. Estás loca, mamá. en mi época tenías que beber porque si no eras aburrido. No, Hoy no. sigue siendo, no es que ha cambiado, sigue siendo que tiene que ver con que sea aburrido. Ah, bueno, ¿Sí me exacto. entiendes? Porque hay una cosa que, por lo menos a mí me la enseñaron, no sé si todos los padres lo utilizaron con sus hijos, pero mi papá sí lo usó conmigo. Por lo menos tú tienes que aprender 3 cosas en la vida. Aprende a bailar salsa, que baila salsa, baila todo. Ok. No, yo no bailo salsa. Aprende a manejar y aprende a beber. tratar a una mujer. Ok. ¿Sí me entiendes? Son 3 cosas, leyes de la vida. Ujú. Cosas que no saben todo el mundo, no lo saben todos los hombres. ¿Qué no aprendí yo? No, a nadar. Pues. Lo que no aprendí yo todavía fue a nadar. Bueno, que yo no sé conozco a alguien nadar. ahí que tiene 20 y pico y no se anda en bicicleta. Ah, bueno. Mira, Yo- lo que yo más Sorpresa. adoraba era manejar bicicleta. Yeah. O sea, porque vivíamos en comunidad y en una organización. Entonces, mira, a las 4 de la tarde nos vamos a manejar bicicleta. Y eso era hasta las 7 de la noche. Yo hubo un tiempo que viví algo similar, que había como que eso, el grupo, vamos a manejar bicicleta y tal. Solo que, fíjate, hay elementos, más allá de simplemente las personas, hay elementos mundiales, o sea, situaciones mundiales que obligan a la gente a hacer algo. Por lo menos nosotros somos latinos y los del 2000 y los del 90, que somos la transición allá, observamos el éxodo de los venezolanos. Y eso se tradujo en precisamente que hubiese menos gente en Sí. tu entorno. Ujú. Y así como habrán pasado cosas que ahorita somos muy jóvenes, pero hubo una época que vivió guerras. Sí. Entonces llegó la inmigración hacia acá. Ujú. Cosas como esas. Sí. La tecnología, o sea, yo recuerdo, porque yo soy por lo menos fan de los videojuegos, y yo recuerdo haber visto el primer videojuego que llegó a este país. Y antes de eso, mis padres jamás habían visto un videojuego. No sé si Jenny entras en eso, pero la televisión. Atari. Ah, bueno. El de nosotros era el Atari. Y bueno. Qué viejo. Es viejo, chamo. Yo vi un Atari ya viejo y es porque lo consiguieron por ahí y lo restauraron. Pero esa vaina, el disque. Mira. El Atari, el GameCube, el Game Boy, Sí, sí, todo eso yo vi. el Sega. El Walkman, o sea, toda El la Walkman. tecnología de nosotros. Walmart, era- miren señores, Walmart era. Primero hubo uno. Bueno, Primero fue no, yo te voy a Walmart. decir una cosa. Ahora El estamos Walmart lo hablando de- conocen porque hay una película de superhéroes muy famosa donde hacen alusión al Walmart. Pero seguro no se acuerdan del Discman. Dixman, mira eso. Era el CD y seguro aquí mucho, porque tú sabes que es un CD, pero te aseguro que nunca lo No usaste. sabes que es un cassette. No, claro que tampoco. sí. Pero si viste un Y el Discman. cassette, No, no lo vi, pero el cassette, mi abuelo, sus cassettes viejos me los regalaba y yo jugaba Ok, con ellos. ok. Entonces, sí pude verlos, pero no como usarlos. Exacto. Ya esa es Y otra si lo generación, la usaste, generación lo del usaste cassette. como eso, no porque lo necesitaba. no, Mira, exacto. ella Pero usaba- el CD ella usaba el cassette CD para sí tuve escucharlo. que Sí. necesitarlo. Mm, En ¿Viste? mi Esa es generación otra se generación. escuchaba, era Escuchaba cassette. con cassette. Yo agarraba el cassette ya en mi generación y lo desarmaba y se lo ponía a la samurita para Ah, bueno. papagayo, Volar ya era Zamora, diferente. fíjate. Volar A mí me Zamora. gustan los 90 porque son una generación, fuimos una generación de una transición muy arrecha. Ujú. O sea, porque llegó la tecnología de coñazo a nosotros, de unas generaciones que eran un poco, vamos a llamarlo, rurales, Sí. más prácticas y menos digitales. Y los 90 vivimos ese cambio muy fuerte. Vivimos también de unas generaciones de padres que tuvieron padres demasiado estrictos con ellos. Y ellos
con el conocimiento, porque nuestros padres no fueron rebeldes con lo suyo, pero trataron de no ser tan rudos con nosotros, pues. Sí. O sea, no son de esos, por lo menos ahorita en los 90, todos son unos resentidos con los papás y los odian. Bueno, mano, te voy a ser sincero. Mis padres nunca a mí me odiaron dieron a su palo. papá. ¿Ah? A mí me dieron palo. Claro, pero por lo menos tú nunca le agarraste un desprecio a tus padres No, por no, eso. no. Yo podría haber tenido mi diferencia con mis padres, pero no es una vaina que los odio como los 90. Pasa mucho eso. Ujú. Y nuestros padres, cuando nos cuentan lo que les hacían sus padres, es como que verga, pero... Sí, o sea, yo digo que la generación, digamos, del 90 para allá, viven unos traumas locos. sí, bien en ¿Por trauma. qué? Porque, te lo juro, yo llegaba con mi mamá a visitar a algún familiar o alguna amiga y ruega a Dios que tú hicieras algo malo. Porque solo con la mirada dije, ay, listo. Todo el mundo dice eso, que todo el mundo de por lo menos tu generación, la mía, de repente la de este marico, dice eso porque todos como que nos dicen, todos nos miraban, todos los padres nos quedaban viendo. Sí, y o sea, sabían la que mirada- cuando llegaba a la casa eso era una pela segura. Claro, la mirada te lo decía todo. Y Fíjate, había respeto, Es muy había diferente respeto. ahorita, es muy diferente ahora, que los niños... Yo no les miro a digan- mi hijo y me dice así como que... ujú. Entonces ahorita no le hables muy duro al niño que le vas a crear un trauma. Mira, yo te voy a ser sincero, yo personalmente considero que como seres pensantes la violencia correctiva, lo que llamaban correctiva, está mal. Ok, Sí. sin embargo, ¿cómo es? La mimería que tienen ahorita con los niños está aún peor. Sí. Claro. O sea, porque yo creo que no es necesario golpear a un niño. Yo tengo sobrinos, No, para no es nada. necesario, pero sí hay que poner carácter. Mira, no. O si haces esto, yo no te voy a después hacer esto. No es que vas a tener lo que tú quieras cuando tú quieras. Que los padres de los 90, 80 para acá tienen ese problema con los niños. O sea, no estoy criticando, pero ellos son muy mimadores. O sea, el niño haga lo que quiera. Por eso es que tú vas a una reunión y está el niño saltando y brincando en todos lados. Y eso no es sano para el niño. Lo que porque pasa es es que complicado. yo creo que en la sociedad tiene que llegar a un punto en el que haya un intermedio. Ujú. No se puede ser tan severo, pero tampoco se puede ser Tan tan permisivo. Ujú. Obviamente, esa creencia de ser tan permisivo con sus hijos, o esa forma de crianza, viene de darse cuenta de que esa forma tan estricta, tan ruda y tan violenta que se tenía para criar a los hijos realmente no estaba funcionando. No yo te digo, más allá de eso, diría que O traía yo como muchas padre no me gusta que consecuencias. no le quiero hacer a mi hijo porque yo me molestaba cuando mi papá me gritaba, por Yo ejemplo. creo que ahí Y radica- yo no le voy a gritar a mi hijo. de ahí radican los problemas o los cambios. Que nosotros no queremos repetir patrones. Exacto. Entonces, al no repetir patrones, a lo mejor cometes muchos errores. Te vas al extremo. Exacto. O sea, Porque no también quieres lo que estar nos aquí, pasó. entonces te vas al otro extremo, que uno es se una vuelve un forma poquito más demasiado Claro, nos flexible. agresiva. pasó. Por lo menos yo no soy de obligar a un niño a comer. Ujú. Horrible. Jamás. No me ha gustado eso. Súper tóxico. No quiero comer, bueno, en algún momento lo comerá. Ujú. Ujú. En mi generación no me hacían eso. No. En mi generación me agarraban, me colocaban la comida y delante del plato me colocaban el jugo. Y hasta que no me comiera la comida no me podía tomar el jugo. Yo me A mí acuerdo también- de eso. A mí también me hacían eso. Te digo algo, pero por lo menos mis padres evolucionaron en un punto porque ellos también, siéntate y come, porque si no, no vas, pero lo cumplían. ¿Me entiendes? O sea, siéntate y come porque si no, no te tomas el jugo y yo no tomo más jugo. Y después evolucionaron muy bien. ¿Y qué hicieron? Bueno, no quieres comer, no comas. Pero no jodas después que tienes hambre. Y no es que vas a comer chuchería, que te vamos a comprar chuchería o que bueno, no me... Entonces, está bien eso. Porque pegarle a un niño para que coma no es bueno. No. Un problema que tenía la generación que crió a los 90 y por eso es que somos tan pésimos, porque es una generación muy mala, de verdad que sí. Todos son unos traumados llorones que fomentaron otras generaciones de traumados llorones peores. Entonces, ¿qué pasa? Que el punto está en que le explicaran a uno el por qué. A nosotros nos acribillaron con el porque sí. Terrible. O sea, yo nunca pude entender por qué mis padres hacían lo que hacían. Y demás, muchas cosas que de pronto ustedes hacen o que esa generación arriba hace, ni siquiera ellos entienden por qué hacemos esto, ¿me entiendes? O sea, por qué criticamos esto, por qué hacemos esto, porque nunca se les explicó. Era porque sí, yo soy tu padre, hazme caso. Lo que pasa es que ahí voy a defenderme porque tengo de los 90. Es porque ustedes no se quedan con una respuesta.
Ok. Ok. Eso está bien. O sea, ¿por qué lo ven mal? Eso está bien. Cortante, porque sí. Porque si no, nos vamos a extender a dar. Pero es que Pero es normal, innecesario, un niño y es ser curioso, innecesario. necesita esa respuesta para desarrollarse. Te lo digo por qué, porque ese porque sí que le dijeron por niño le ocultaba una verdad que de adulto les va a pegar. Sí, puede ser. Que sí. Yo por lo menos considero los temas de la disciplina, ¿no? Obviamente a mí me criaron terriblemente mal con el tema de la disciplina, que yo no soy una persona disciplinada y eso me ha perjudicado muchísimo como adulto. Lo intento, yo todavía intento ser disciplinado, es importante la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Hacer lo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Por lo menos comer es algo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer. No podemos decir, no me provoca comer. O no, tú tienes que comer y tener una dieta balanceada porque es salud, si no te muere. Tienes que tener disciplina en el trabajo porque si no te botas no tienes plata y te muere. Lo que pasa es que Entonces- ahí no vamos a ir para otro tema. Sí. Ya no sería. ¿Por qué? Porque. No, pero ¿a dónde voy? X. Sí, porque como padres, van los errores de que sí, haz esto, haz el otro, y siempre va a haber la rebeldía, porque yo fui rebelde, tú fuiste rebelde, Claro. o sea, eso no es porque era Claro. de los 90, porque todos pasamos por rebeldía, Ok. eso es mentira de que, ay, No, pero a donde quiero decir que por lo menos en los 90 tenemos, y ahora estoy hablando de mi generación, tienen ese problema con la disciplina y con muchas cosas porque nunca se nos educó realmente. A nosotros nos fomentaron con el miedo. ¿Y por qué? Porque la mayoría de nosotros somos hijos de padres que tuvieron un fuerte problema por su indisciplina o por su irresponsabilidad con sus padres. Pongo mi ejemplo y lo veo mucho. Mi generación está repleta de padres divorciados, o sea, gente que no era constante. También había generación de que tuvieron problemas con el abuelo porque salieron embarazadas antes de tiempo. Sí. En mi generación está repleto de padres así. Y eso nos definió a nosotros como generación en el punto de no poder entender qué es lo que pasa en este mundo. Y a sentirnos frustrados por eso. Y yo me incluyo por simple empatía. No me considero que sea ese tipo de persona. Realmente yo me considero que no tengo ese tipo de falencia. Tendré una que otra. Pero me he dado cuenta de eso. Pero o sí sea, hay bastante mayoría. sí, son gente que no sabe qué hacer con su vida, no sabe quiénes son, en consecuencia no saben qué quieren y se frustran porque no tienen nada de lo que quieren, pero no saben realmente lo que quieren. Sí, Y quiere yo que creo le caigan del cielo. Hay Le quiere que muchas le caigan Yo del personas creo que cielo. de que ahí le caigan viene, del cielo las cosas. de ahí vienen los cambios de la niñez de nosotros. Por lo menos te voy a poner el ejemplo de los 70, que todos los días te inventabas un juego, todos los días te inventabas una novedad. Por lo menos te voy a poner el caso de Y uno lo ve de ahorita mi núcleo, en la de actualidad mi y es núcleo. más sano. Sí. Fue más sana la niñez de nosotros porque no es tan tecnología, ¿sí me entiendes? Tan cuadrado, era más... Mira, yo soy la del medio, yo tengo 3 mayores y 3 menores, Ujú, de los cuales los 3 menores siempre estuvieron como a mi tutela. ujú. Yo era la que inventaba los juegos. Entonces, ¿cuál era mi manipulación hacia ellos? No juegues. Y ellos hacían lo que yo quería. Ujú. Está Y bien. mi mamá se aprovechaba de eso para controlar la situación de que, Jenny los tiene controlados, ¿Por qué? Porque éramos muchos hermanos. Y todos los días inventamos un juego nuevo. Todos los días. Entonces, ahí es donde tú eres creativa, Sí. tienes entretenimiento y podías ver un programa bien. Ahorita, los programas de mi época, por lo menos las comiquitas, ahorita me da risa cuando sacan los memes que dicen que Candy Candy era promiscua. Sí. Pero, Que tienen algo de cierto, que tienen algo de cierto. pero sí. Ella no sabe Sí, quién es era Candy bonito, Candy. ¿no? Sí, sí. Pero Sí sé quién es, escúchame, tampoco me para dice, me nosotros, encanta. ay, tan bonita, mire ya. O sea, tú no lo veías promiscuo. O sea, No, pero no solo eso, fíjate que yo por lo menos, y me pasó, como te digo, los 90 son una edad de transición donde en un momento nos gustaba algo y después nos dijimos, mira qué ridículo. Sí, pasa. Y ahorita que tú hablaste de la imaginación, yo era ese primo, porque yo no solo era el hermano, yo era ese primo el que inventaba los juegos. Y yo recuerdo que yo de niño de verdad que era muy creativo, hacía muchas cosas, que después debía yo tratar de hacerlo con mis sobrinas y me costaba. O sea, de verdad que me cuesta mucho porque quizás las oportunidades y los mecanismos han cambiado, pues y ya no puede. Antes nos reuníamos un poco de primos, inventábamos un juego y como había multitud de gente, también había multitud de cosas que hacer en un juego. exacto. Ahora por lo menos yo tengo son 2 sobrinas y tres niños. Y coño, con 3 niños no puedo hacer los mismos juegos que hacía con los 10 primos que éramos O nosotros. te puede pasar que se aburren. Que se aburren también. Sí. O sea, porque están tan mecanizados a lo mejor a un juego, a otro tipo de diversión que
ok, lo entretienes un momento, pero después Yo te Pero sí- los niños yo ahorita es siento más que eso virtual pasa- y no es sí, pasa presencial. mucho eso, por ejemplo, en las generaciones más jóvenes, que el aburrimiento es un concepto mucho más fácil, te aburres mucho más rápido. Sí. Porque Porque más- tienes tantas cosas porque que es como el tiempo no te da para hacerlas todas a la vez, entonces te aburres rápido y quieres hacer todo, ¿sabes? Sí, tiene Sí, más. sí, yo. En mi tiempo es no muy había eso. común escuchar. Tienes muchas "Estoy variedades de aburrida". juguetes, tienes... No. En el tiempo de nosotros era vamos a jugar tazo. ¿Sabes qué es tazo? ¿Sí sabes qué es un tazo? No sabes qué es un tazo. ¿Viste? Bueno, te perdiste Ah. una de las mejores épocas. Te perdiste una de las mejores épocas. O sea, cuando valía la pena comprar chistris y Chitris y Pepito, vamos a jugar tazo. Yo era el niño, te voy a hablar de mi niñez. Yo era un niño, no era un niño. Yo era un niño muy rebelde. Yo era como decir Rugras, Angélica, yo era Angélico. En mi casa. ¿Sí me entiendes? Yo me escapaba, yo brincaba a la pared, me escapaba y volaba Zamura y todo. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque fui criado por un padre con mucha... mi papá es un hombre muy estricto, Ok. ¿sí me entiendes? Entonces yo era como cuando abrías la puerta y se sale el perro, algo así. Pero yo agarré Era la la... mascota de la casa. No. Es lo que me estás No, diciendo. no, es como un niño cuando tú lo abres la puerta y se escapa, ¿me entiendes? Yo era de esos niños que estaban jugando Metra porque me gustaba jugar Metra, me gustaba jugar Zamura, me gustaba jugar Tazo, me gustaban muchas cosas que hacían los niños, por eso es que la diferencia de la generación de ella a la de nosotros, bueno, la tuya también, Sí. por lo menos, es que lo de ellos ahorita es un poquito más virtual y lo de nosotros era más presencial. Un poquito no. Es mucho más virtual. Totalmente Mucho más virtual, ¿sí me entiendes? Totalmente. Porque, como te digo, yo viví la transición y yo te digo, yo no fui un niño de ser muy tradicional en los juegos. Cuando te digo metras, yo te puedo decir que yo jugué mucho metras. Sí sé que sí conviví y jugué un par de veces, volé Zamura un par de veces, pero yo nunca fui el niño que salía y armaba sus Zamuras y jugaba. Si jugué a la R, si jugué eso sí. A mí man. no me dejaban salir. A mí no me dejaban salir. Todo era en la casa porque mi papá todo era estricto y a mí no me dejaban salir. Yo lo hacía en la casa y cuando mi papá no estaba me escapaba. Entonces cuando mi papá me compraba un pote de metra y me lo ruchaban, yo me lo robaba. O sea, yo corriendo a mi casa. Entonces como tenía siempre en la casa había perros bravos, pitbull, yo sacaba a los perros, los niñitos no me hacían nada. ¿Sí me entiendes? Yo era de los niños que llevaban citación. Mamá, me llamaron a la escuela porque no me dejaba joder en la escuela. Ok. Algo así. Es que hay una conducta, y por lo menos con los términos de violencia, yo te voy a decir, y yo siempre lo he dicho, la violencia es un elemento fundamental en la sociedad, en las personas. Exactamente. Las personas necesitan tener un grado de violencia y de predisposición a ella, tanto para aguantarlas como en ocasiones usarlas, Sí. porque si no nos extinguimos, así es, te mueres. Hasta desde los 90 para acá, como que tratan de eliminar la violencia de las personas. Y eso tiene una connotación más conspiranoica, que es para podernos controlar. ¿Qué pasa con esto? Que uno puede ser violentado ni siquiera por otra persona, sino que tú estás manejando una bicicleta y tienes un choque violento. Entonces, ¿qué pasa? Los niños ahorita no están preparados para eso. Entonces se caen de la bicicleta y más nunca quieren agarrar la bicicleta. ¿Me entiendes? Cosas como esa. O viene alguien y los quiere joder y se dejan joder muy fácil. Y eso no está correcto. O sea, estamos Claro, hablando no de la está correcto la violencia ni la no violencia. No, hay un- sí lo que está dice, correcto un punto defenderse. medio, ¿Sí me un punto entiendes? medio. Tienes que aprender a defenderte en la vida para que mayormente en el futuro de adulto, de joven, de adolescente, no te influya, ¿sí me entiendes? No vayas a ser el nerd de la clase. No, y vayas no, a ser y no el hablo de nerd violencia netamente física, que les digo, a veces no hay opción. Sí. A veces no hay alternativa. O sea, si tienes, es tu deber meter un coñazo. Pero no hablo solamente de eso, hablo de un carácter fuerte, por ejemplo, de ser estoico, de ser resiliente, de ser fuerte. Esos son Saber expresiones de defenderte. violencia, sí. Saber defenderte. Sí, sí, claro. Mm. Por lo menos en la época de nosotros, de niñez, tú salías, jugabas, no había indiferentemente, yo podía jugar meta, podía jugar pelotica, podía jugar la bicicleta, o sea, volar papagayo, o sea, ahí no había un deporte, o decir un juego para niñas o para niños, no. Ok, no había esa distinción tan No, fuerte que o yo sea, la viví. Exacto, ahí todos jugábamos por igual. Lo que sí se diferenciaba, bueno, los carritos y las muñecas. Ok. La pistola es fumilante y la pistola es pepita. Y sin, y sin embargo, si a alguna le gustaba hacerlo, él lo hacía, pues. No había esas diferencias que puede Fíjate haber qué loco ahora. que me lo digas, porque yo pensaría, por lo que me han dicho, que las diferencias de género en esas épocas eran mucho más marcadas que las de ahorita. No. Yo pensé lo Ay. mismo. Pensaría No, eso. Bueno, por lo menos En en mi tu niñez caso, no sí. fue así. Ok. O sea,
salíamos y No, y ahora que me lo jugábamos estás todo. diciendo, yo tengo una tía también que es de tu misma generación que también dice cuentos, mi tía Sheila, cuentos sobre eso, pues que ella también jugaba como, con los niños, pues. Y qué loco, pues, o sea, qué loco, No, porque uno También, por pensaría... ejemplo, cuando en la generación que empiezan a salir los juguetes, por ejemplo, los juguetes ya empezaban a ser más estereotipados. Cuando, Sí. por ejemplo, ya no tenías que jugar con un palo, podías comprarte una espada de juguete, por ejemplo. Ok. Entonces, en ese surgimiento, yo siento que empezaron a estereotipar mucho lo que era de niño y lo que era de niña. Por ejemplo, a las niñas, los juguetes de niña que eran un bebé, una cocinita, habían juguetes de limpieza, Sí, qué mal. cosas ¿Verdad que súper... sí? Para que fueran Los ya niños- preparándote lo que les tocaba hacer. No, mentira. Pero eso igual no, Sí, qué no, loco. porque no era tan divertido ver a tu, no sé, a tu hermanito jugando con una super pista y tú tenías una escobita de juguete, ¿sabes? Como, Sí. no. Te digo algo, yo con mis Eso se primas, marcó era, mucho. yo con mis primas jugaba, trataba de generar un juego que fuera a género, por así decirlo. Pero sí tenía primas que les gustaba jugar a la casita y a mí me daba una ladilla, huevón. Te lo juro. No le gustaba jugar O sea, papá y mamá. No, en ese término inocente de cuando yo tenía 10 años, no. No. Pero sí, yo tenía primas que a veces le querían jugar algo así y uno que ladilla. Claro, pero es que también está bien que hayan tal vez diferencias. Claro, no, por supuesto. Es algo común. Pero sin embargo, siento que los padres intentaban, si su niña quería un carrito, eso era algo muy... No Sí. te voy a comprar Pero un es que carrito. generalmente, por lo menos, tú no pedías carritos. O sea, cuando estabas pequeño, incluso tú ni siquiera escogías. En mi caso, ni siquiera escogíamos qué era el regalo. Ni la No. ropa de uno No, se colocaba o en sea, diciembre, se le no la tenías escogía uno. tú no tenías esa opción de escoger nada. Nada. Eso era una sorpresa. O sea, lo que te llegara, la anécdota que cuento ahorita me da mucha risa porque mi hija me dijo, echa tu cuenta de la muñequita. Porque a nosotros nosotros somos 3 hermanas. Ajá. Mi hermana mayor es rubia, mi hermana, la del medio, es un poquito más oscura y tiene el cabello más negro que el mío. Y yo era la chiquita, la pelo más castañito. Entonces eran 3 muñecas, una pelo amarillo, una pelo negro y una pelirroja. Y era totalmente una sorpresa de que cómo era la muñeca que nos iban a traer. Ok. O sea, no era como mi hija que decía, yo quiero estar Barbie, la bailarina, Mm. o sea, tú no Ok. escogías absolutamente nada de eso. Entonces, igual que la ropa. O sea, tú no escogías la ropa. Pienso que por eso es que ahora nosotros tenemos menos hijos. Ok. Trauma, trauma. O sea, el gasto de mi papá, Un paréntesis. 7 muchachos. Sí, y un paréntesis. Yo Dios llegué a mío. tener oportunidad de escoger juguetes, pero era raro. O sea, y yo creo que era por motivos económicos. O sea, porque obviamente yo quería el mástil con el carro y la vaina, y mi papá no tenía para comprarme eso. Exacto. Entonces, de pronto buscaba algo similar, algo parecido, Ujú. o a veces sí me llegaba con un juguete sorpresa. Pero por lo menos las cartas al niño Jesús. Mira, muy rara vez me trajo lo que le pedí. Bueno, yo le Mira, pedí- y menos trauma, te lo juro. El niño no me trajo eso. No, yo gracias a Dios, porque para mí fue algo súper genial que en lo que me dijeron del niño Jesús, yo iba a comprar los juguetes y yo elegía mis juguetes. Ok. Yo, Pero es más yo no me diferente. aguantaba. Es diferente. Ya yo puedo Bueno, escoger mis sí, juguetes. prácticamente así me pasó con el menor. O sea, ya Ok. listo, ya. Mamá. ¿Para qué tanto Michelle? Todos los niños decían la Te carta vas, de a niños. ahorrar, te vas a ahorrar el trauma de que le compres algo que no le guste. Exacto. No, es más fácil. Yo Sí, sé A mí me que- pasó algo que, lógica. que creo que es un trauma que nunca se me va a olvidar. Que no ha Lo superado. he superado, no, lo he superado y tengo 30 y no sé. 30 y que te importa. Entonces, estaba haciendo la carta del niño Jesús y yo pedí un carro de rolinera. Ok. Yo quería un carro de todos mis amiguitos. Para los que no y- saben, carro rolinera es un pedazo de ¿Por qué madera me- con rolinera y Exactamente. una cuerdita de Carrito de volante si rolinera. tenía suerte. Porque a mí no me daban, por lo menos sí me compraban unas metros, un trompo, pero no me daban para comprar bambú para Samura. No Ok. me lo daba, mi papá no me lo daba porque no quería que yo no estuviera en la calle. Y todos mis amiguitos tenían su carrito de rolinera y se iban los domingos a hacer su carrerita, su vaina, para agarrar plata, comprar su chuchería, para comprar sus vainas en la semana, para hacer Fíjate, la Samura. en su niñez era muy normal que los niños participaran en encuestas. güey. Sí. Algo así. Hasta alcoholcito y sus cigarritos se metían ahí Sí, seguro. sí, güey. entonces, que cuando mi papá vio la carta del niño Jesús, le hizo así, ra, ra, ra.
nunca se me olvida porque nunca me compró ni una rolinera para hacerme el carrito de rolinera. Y yo me lo hice. No, ok, como los Yo- grandes. Yo me compré mi rolinera, me hice mi carrito y un día me escapé. El domingo, me acuerdo. Uno de tantos escapes. Hace mi carrito del mercadito y mi papá me consiguió en el pleno mercadito. De allá para acá me trajo a punte palo con el carrito y me le echó candela. Nunca en la vida se me olvidó. Ah, Mira, pero que todos pasamos por escape. sí, eso. Eso es normal. Yo muy poco, sinceramente muy poco. Ay, Bueno, yo lo hacía con mi hermana. No la mayor, sino la del medio. Mi época, cuando allí colocaban minitecas Ok. en las cuadras, mi hermana y yo nos escapábamos porque mi papá era así estricto de que no dejaba que nosotros saliéramos. Y chévere, nosotros llegamos a las 5 de la mañana. Mi hermana dice, bueno, listo, valió la pena. Las palizas eran para mi hermana, pero yo era la chiquita. Claro, porque a mí me va ahí. Eh, Cuando tú me hablas de miniteca y de baile, ya estamos hablando de una edad por lo menos de 13 hacia arriba. Sí, sí. Ya no es tan niño. No. Por lo menos hablando de la niñez, mira, yo de verdad que escaparme en mi casa, de pronto se lo hacía. Del colegio Pero sí. no en la niñez, sino en la, Como en la ponte, preadolescencia. en la adolescencia, Adolescencia. preadolescencia, ¿sí me entiendes? Ya va, pero ya vamos para Ya cuando las allá. hormonas empiezan a... Sí, ya vamos para allá. Lo que pasa es que quiero ir de eso, desde niñez y ir tocando esos temas. No sé si, bueno, por lo menos vamos a concluir con la niñez. Fíjate qué curioso que yo pensaría que había mucha mayor diferenciación, por lo menos en lo que te dije de los géneros en las generaciones de antes, y resulta que no. De hecho, ahorita como que fueron los nazis, de que sí, hecho. ay, no, las niñas no se ensucian, las niñas no juegan. A mis primas se los decían y muchas se los creían. También que los juegos, o sea, variaron mucho, como te digo, hubo una transición desde lo práctico a lo digital. Y por lo menos en mi caso yo sí disfruté de lo digital, pero mis digitalidades incluso a veces requerían de que la gente se fuera a un sitio. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo menos si yo tenía un Nintendo y los niños querían jugar Nintendo, tenían que venir a mi casa a jugar con el Nintendo, ¿me entiendes? Ya hoy en día ni eso, ya ahorita todo es en línea y todos Sí. tienen teléfono y el que tenía Nintendo en el barrio era uno, que era yo. Entonces, cosas Como como- actualmente, tú eres el que tiene el Nintendo ahorita y te dice, para jugar, vamos a jugar. Entonces tú siempre No, pones bueno, un- pero... Esa es otra cosa. Entonces, y fíjate, pero ya ahorita los niños pueden jugar con quien quiera, cuando quieran, en donde quieran. Y no es tan divertido. Y no es divertido tampoco, y uno también tiene que colocarle mucho atención a los niños porque hay muchas, por lo menos hay algunos juegos que hay que ponerle supervisión porque mayormente, como tú dices, son online. Entonces hay muchas personas adultas que se meten en los juegos de los niños y le hablan. Hay gente mala, pues. Hay gente mucha mala. gente mala, ¿sí me Ah. entiendes? Digamos- Eso lo he escuchado muchas veces. Sí, Y por eso es que hay niños que tú le dices, no puedes descargar ese juego porque hay se meten muchos adultos en los juegos y le dicen cosas a los niños. Ahí es donde viene el tema de ser más sobreprotector. ¿Por qué? Porque cuando en mi niñez no se cerraban ni las puertas. No. Los Hay niños salían a aspectos jugar a la socioeconómicos, o calle. sea, Sí, la salíamos a la inseguridad era calle, diferente, pues. Sí, Salías a la calle a jugar y no había peligro, no había que te iban a robar o que te iban No, o sea, los padres estaban como relativamente más tranquilos el hecho de que nosotros saliéramos a la calle a jugar. Ahorita a mí me da terror que mi hijo salga a la calle. O sea, Bueno, yo a veces me preocupo. por muchos cambios, como dice él, el internet, tienes que estar pendiente de dónde se mete, con quién habla, con quién no habla. O sea, ese es el problema. Claro, no lo teníamos la tecnología nosotros por un lado es buena, Claro. por mucha evolución que hay, pero por un lado es mala. Sí. Por lo menos totalmente. nosotros de esa generación lo vemos ahorita de esa manera. De repente otros padres más actualizados no lo ven, pero nosotros sí lo vemos. Por lo menos los programas que nosotros veíamos pequeños. Claro, ahí también iba a decir eso. Sí, nosotros había un horario. Nosotros jugábamos y ya a las 6 de la tarde todo el mundo para su casa Ah. porque había que ver un programa. Ujú. Por lo menos nosotros veíamos Dragon Ball. Mazinger Que no Z. le guste Dragon Ball y Matías No, se me viejo. exacto, en la época mía era Mazinger Z, era el zorro, era Candy Candy, El Chavo. Heidi, Chavo, o sea, toda esa programación que era en las tardes y ya tú sabías, o sea, podías jugar ya cierto Y horario. era una época donde el cable era un lujo. Era un lujo muy fuerte. Exactamente. O sea, sí. la mayoría de la gente tenía la televisión Televisión nacional. Nacional. o Y sea, no era mala, la no. televisión nacional no era mala. Sí, de hecho yo recuerdo, esa no lo viví yo, pero aquí hablando hubo un programa que hacía un tal Otorino. Reni Otolina. Ujú.
Y cónchale, pero ese programa fueron que si Tom Jones, Pero ven acá, Michael todo va más allá, Jackson. yo No, yo eso es lo que estoy Nosotros diciendo. lo vimos ya de O viejo. sea, que hubo una época en que Venezuela, por lo menos hablando ya regionalmente, cónchale, había calidad en el entretenimiento, Claro. había presupuesto para ello. Sí. Sí. Entonces, eso es lo que tú dices. Fíjate, yo en mi generación tuve esa transición porque yo llegué a ver El Zorro. Claro, yo vi El Zorro porque tengo entendido, fíjate, yo no lo sabía, que El Zorro se transmitió todo El Zorro en blanco y negro. Sí, Y yo lo llegué a ver a color, o sea, porque lo remasterizaron y tal. exacto. Entonces, imagínate, pero yo vi El Zorro y también me llegué a ver Pocoyo. ¿Me entiendes? Pero, o sea, claro, ya cuando Pocoyo estaba un poco más grande, pero lo cierto es que viví ese cambio. También viví las versiones de los Looney Tunes y de Tom y Jerry, que tuvieron muchas versiones adaptadas a La cada Pantera época. Rosa, o sea. Ujú. Sí. Fíjate que Tom y Jerry pasa algo muy curioso, es que esa caricatura realmente era muy violenta. Pero para las generaciones de pronto de para ese lado Igual que no Correcamino. se veía No tan se mal. veía el correcamino, o sea, ¿Y cómo lo notas tú? Porque tú ves la versión de Tom y Jerry del 80 y ves la versión de Tom y Jerry del 2000 y te das cuenta de que hay un cambio muy radical Sí. en muchos De hecho, elementos. hay un servicio de streaming donde están los episodios de Tom y Jerry y ahora en los capítulos más viejos hay un aviso. Ah, sí. Hay un aviso de este programa es un producto de su época. Las cosas que pasan en el Lo especifica, programa lo especifica. ya no es la Mira, no es pero- lo mismo. Mira, pero qué tan, No es qué de tan la misma apendejados forma en la que, que- no, en la porque que yo entiendo lo que pensamos dices. ahora, Qué sí. tan apendejados tienen que ser los nuevos niños que venga un gato, lo pisa un carro y creen que realmente un carro lo puede pisar. es lo que te iba a decir, o sea, pero nosotros, lo pisó. No pasaba nada, o sea, no era, no había Ya sabíamos que el- agresividad, que el no había gato nada. no se iba a morir. Yo he escuchado muchos casos de gente que le encantaba jugar con gatos de forma muy fea. Sí, pero eso también deriva Eso no por- está bien. Eso también deriva por Claro, fetiches claro. raros que no necesariamente tienen que ver con la Es por televisión. lo normalizada que estaba la violencia en esa época. Claro, pues. Obviamente sí tiene sus consecuencias, solo Sí. que siempre se ha tomado muy a la ligera. No, tú sabes qué es lo que pienso yo, que antes no había tanta, había fetiche, pero no había tanta agresividad, porque es que los niños ahorita todo le aburre. Exacto. Entonces Inventan vainas. empiezan a inventar vainas locas. Sí, O sea, esto también es verdad. entonces no tiene que ver relativamente la comiquita, sino el ocio de los niños. Sí, de porque las si nos lo generaciones llevamos a un nuevas. aspecto un poco más profundo y más delicado, podemos hablar de que antes para tú socializar con una persona te costaba. Tenías que ir para su casa o tenías que salir. Tú llegabas a la casa y para hablar con... Yo llegué a hablar con mi vecino a través de la reja de la casa. Sí, sí. Y así era como conversaba. Hoy en día ya tú hablas por teléfono, tienes todo el día con esa persona, te ladilla, entonces ya la quieres tocar. Entonces ya después no es nada más tocar porque puedes hacerlo muy fácil. Entonces hay una cantidad de cosas que precisamente los niños de antes no podían corretear a todos lados. Entonces ver un gato persiguiendo un ratón por todos lados y cayéndose a golpe, tú sabías que tú no te podías agarrar la plancha y lanzársela al otro porque tu mamá te iba a pegar. ¿Me entiendes? Más Era allá por de eso, por eso más era allá, tan- más allá de saber que eso lo va a lastimar, tenías tus límites. Claro. Hoy en día el niño ve a un gato que lo pisa una plancha y la mamá que lo deja agarrar la plancha, porque así son muchas. Yo viví situaciones en donde le prestaban a la niña un cuchillo para que ayudara en la cocina. O sea, no. Entonces pasan esas situaciones así y yo creo que... Pero sí pienso que la generación nueva son tan muy apendejados. O sea, yo digo- Ciertamente, lo acabo de decir, te diste cuenta lo que dije. Hay un aviso que esto es de su generación. No, yo digo que es mucho ocio, o sea, Eh. de que todo les aburre, todo, o sea, tienen tanto en la mano, o sea, el hecho de estudiar, tú sabes el peso que llevábamos nosotros en los bolsos, Mm. Veamos ese de bolso full tantos de libros. libros que nosotros teníamos que cargar encima, porque no había un teléfono para investigar por un teléfono. O la biblioteca. El que no tiene para comprar libros iba para la biblioteca. Exacto, o sea, Yo nunca vi una biblioteca funcional aquí en mi país. en serio. Funcional que yo fuera, mira, necesito el libro de Serafín Masparrote. Ahí se identificaron todos. Todos se identificaron en ese. Mira, pero Eh. la Manuel Feo. Manuel Fedora Cruz. Yo ¿no fue? entré una vez, ¿verdad? Y como que no está funcionando. ¿En No, serio? sí, no, o sea, Pero no había entraste gente. en tu No, ya yo generación. grande. No, no, O pero sea, yo ya. nunca tuve la necesidad de ir, quizás porque mi papá tenía para comprarme los libros, ¿no? Pero ya yo de grande y yo realmente nunca recurrí a una biblioteca con fines educativos. Nunca lo hice. Nunca realmente lo hice
nunca tuve la necesidad. Lo que pasa es Mucho que menos. para el tiempo de nosotros nos exigían ir a la biblioteca. Ujú. O sea, era como, mira, tienes que ir a la biblioteca, buscar tal libro y hacerlo de la biblioteca. O sea, incrementaban el hecho de que tú fueras a una biblioteca. Claro, Ok, pues, claro, no ibas a tener toda la Tenías biblioteca los en tu libros, casa, era pero imposible. no, tú podrías, tenías, era como obligatorio. En tal materia, mira, tenías Pero que ir a la fíjate, ahí ocurre elementos socioeconómicos que hicieron que eso cambie. O sea, sí la voy a justificar en lo siguiente. Que por lo menos en mi generación, mis padres pasaban todo el día trabajando. ¿En qué momento me llamaban para la biblioteca? La inseguridad, yo no podía irme solo a una biblioteca. Sí. Entonces cambiaron por ser más Empiezan a hogareños. cambiar. O sea, y eso está bien, ¿no? Como te digo, yo nunca usé una biblioteca como tal, pero yo viví esa transición de tecnología a otra. Y te voy a hacer una cosa. La educación, y ese es un tema que ya hemos hablado aquí, y búsquenlo aquí en los videos de YouTube sobre educación, poco ha cambiado. O sea, y cuando hablo de educación a niveles de aula, de Ok. métodos de enseñanza, poco han cambiado de tu generación a incluso creo que la de ustedes. O sea, muy poco. O sea, la educación sigue, tú fuiste a un pupitre y te sentabas en un pupitre y leías libros y tenías que escribir a mano porque al profesor no le gustaba que escribieras a máquina porque te copiaba. O sea, todo eso sigue siendo Lo que igual. lo que me está diciendo lo entiendo, ¿por qué? Porque tengo hijos, hija de los 90 y tengo de 2007 y no he visto cambio. No ha habido No he cambio. visto cambio en eso. En la Lo educación. único cambio es que mi hijo ya no carga un poco el libro. Y que bueno, las tareas son más fáciles de hacer porque tenemos los recursos. Ujú. Pero en cuanto al sistema educativo, El como sistema, no. sigue siendo lo mismo, Ujú. sigue estando en ese Sí, aspecto. tal. Entonces sí, fíjate, tenemos muchas diferencias generacionales en nada más, y estamos hablando de nada más la niñez. Ahora ve acá, cuando llegamos a la edad un poco mayor, ya entrando a la preadolescencia, aún podemos irnos incluso a la adolescencia, empezamos a ser seres sociales. El ambiente social. Las diferencias que vamos a empezar otra vez contigo porque eres la más actual. Ok. A nivel social, ¿cómo ves tú ahorita eso? ¿Cómo se conocen los jóvenes hoy en día? Vamos a decir, Ahora, en la actualidad. ¿Y cómo conviven? Ok, bueno. Esto siento que está en común. Yo siento que el centro social de todos los adolescentes es el liceo. Ok, sí. Es donde conoces más gente, es donde te ves. Yo te ves odio a todos los del expuesto. liceo, pero te entiendo tu punto. El mío, yo fui más social en la universidad. Ahí es donde siento que es donde vas conociendo más gente, porque a lo mejor en tu cuadra no había muchos niños o lo que sea. Entonces, también es muy curioso que en las redes sociales es muy fácil hacerte amigo de alguien virtualmente y luego es que lo conoces. Por ejemplo. Fíjate, para mí, eso es una tontería. No sé si para ustedes, pero... y no lo critico, no lo estoy criticando, simplemente estoy haciendo la comparación generacional. Ok. Porque fíjate que tú dijiste en el liceo que no convivían, pero yo sí llegué a convivir con mis vecinos. Poco tiempo, pero digo, yo fui la transición de poder convivir con los vecinos a no. No, yo también conviví con mis vecinos. Mm. Yo tenía mis amigos que jugábamos todas las tardes, nos reuníamos a ver YouTube a veces. ¿Sabes? Esas cosas. Pero es verdad que en el momento donde tú conoces más gente, donde te ves expuesto a más reuniones sociedad. o cosas sociales, es en el liceo, es donde empiezas a ver más gente. Ok. O incluso en la escuela primaria, pero bueno, eso es otro caso. Ujú. Pero sí, diría que prácticamente, bueno, conoces a una persona, empiezan a hablar. No siento te voy a que decir cambia algo. realmente tanto, solo que se le agregan cosas. Ujú. Es como, puedes hacer amigos de una forma normal o tradicional, pero también tienes otras herramientas que te permiten socializar con más gente, o compartir tus pensamientos con más gente. Por ejemplo, si vamos a una red social que fue muy importante, por ejemplo, en mi generación, en venezolana, por así decirlo, el Facebook. Ujú. Era una red social muy importante porque si yo no te tenía en Facebook era como raro hablarte en persona. Ok. Porque necesitaba tener un filtro primero de cómo más o menos era. Si lo que compartías era un poco raro, es como... Es que ahí está el riesgo y la falsedad, ¿no? Esos filtros Sí, y yo no sociales. estoy diciendo que sea algo bueno No, o sea no, no. algo malo, sino que... Yo Pero también es lo como viví, tú Reina. vives. Es lo que, Es como tú exacto, vives. es lo que se vivió y es impresionante, pues, porque no digo que ya ahora todo sea virtual, no tienes lo tradicional, solo que tienes más cosas. Tienes Sin cosas, embargo, Eso no ha cambiado mucho. Eso no tienes ha otras herramientas para conocer cambiado. gente. Generación. bueno, ahí discrepo un poco, ¿por qué? Porque ciertamente, o sea, todos podemos ir y conocer una persona en la calle. Pero yo me he Claro. dado cuenta desde que mi generación para acá son mucho más reacios a los extraños. O sea, Sí. Esto es lo que yo iba a hablar. a acercarte a una persona desconocida en una reunión o en una plaza
y hablar con un desconocido, cosa que su generación no tiene nada. Ven acá, es que todavía lo hago, todavía mi esposo y yo lo hacemos. Llegamos a un sitio Sí. y nos instalamos a hablar con ¿Cómo? Y se ponen a hablar, así son ellos. Eso es algo que mi Sí, pero generación... eso trae consecuencias de tú hablar con personas desconocidas en la calle, porque una cosa puede ser que tú seas muy sociable y otra cosa es que tú vayas a hablar con un desconocido que tú no sabes dónde viene, quién es, cómo es. Por lo menos yo, que soy hombre, por lo menos como ella dice, que ellos se conocen más que si lo vi en el Facebook, le escribo y de repente Y por ahí hablamos. empiezan. Pero Claro. si yo, te voy a ser sincero, yo no conozco una persona que tengo 50.000 personas en mi Facebook, no la conozco. Yo también. O sea, con conocidos que ya yo conozco y te las tengo en el Facebook. Pero es que conozco a otra persona y... No. Pero es que escúchame, es que es totalmente distinto. Por lo Sí, menos sí. en la época de nosotros salíamos a una discoteca, las minitecas, porque ni era discoteca, eran las minitecas que estaban en las cuadras. En lo que salíamos, compartíamos con eso, con los, o sea, hablabas con todo el mundo. Claro. O sea, ahí no había un Facebook, ahí no había nada de eso. No, y No había el Pero ahora en riesgo. la actual es un poquito como más peligroso. Sí, no, pero es que Sí, a lo obvio, mejor en es- esa época no era tanto lo peligroso, sino que la formación que tenía ella ya para ser adolescente le permitía a ella discrepar esas cosas. Porque dentro de mi generación había mucha gente para jugar. Conocía gente totalmente en internet y que no, vamos a verlos allá en el quinto coño y ¡ay, vamos! No, eso es o sea, muy- claro, cosas que no. tú... Claro, yo pienso que a nosotros nos ayudó el hecho de que compartíamos, salíamos a la calle, tratábamos con uno, tratábamos con otro. O sea, te ayuda a desenvolverte. Sí, igual como dije, no es como que esas cosas ya no existan, no es como que ahora no te puedes levantar y hablar de Claro, una pero persona. no es el común, no es el... A lo mejor no es lo más común, simplemente siento que ahora tienes más herramientas o más formas de conocer a una persona, ¿no? Pero fíjate no algo, solo ¿no? de, Fíjate ok, algo, voy a ir a hablar porque, de- y tú dijiste algo muy importante, la existencia de ese filtro social. Eso hace que la gente sea muy falsa. Y yo lo he vivido incluso dentro de mi generación. No es lo mismo que yo te conocí en una fiesta y mira qué bien me caíste y nos llevamos bien acá. Aquí, primero en el Instagram y no hay nada más falso que una cuenta en Instagram. Porque ni la mía. O sea, yo soy bastante sencillo, pero yo en Instagram pongo mis mejores momentos. O sea, ¿para qué voy a Claro. poner? Es que eso lo hacen las mujeres. Las mujeres ponen las mejores fotos en los perfiles. No, pero es que en mi caso... Ponen cualquier es foto, igual. no ponen cualquier foto. Sí, sí. O sea, no es ni remotamente la misma persona que tú conoces. Pero fíjate, Pero es que yo no estoy es un hablando, poco- yo no es estoy un hablando ni poco siquiera de un raro. punto de vista netamente vanidoso o superficial. Estoy hablando de que yo al Instagram subo que subí un cerro. Pero yo no Exacto. subo cerro literalmente todos los días. O subo al Instagram una reunión de algo. Pues, Yo pero, en internet subo lo que no quiero tener en mi teléfono. ok. O sea, ay. Eso no lo había escuchado. Sí, te lo juro, para poder desocupar mi teléfono. Entonces, ay, para Eso tener está bien. recuerdos. Para que queden los recuerdos en el Instagram. Exacto. Y no en el teléfono. Y los acuerdos. Igual es un poco, o sea, No, me parece no es raro algo pensar, ok, sí, puede, el Instagram o las redes sociales se pueden prestar para mostrar una una cara muy falsa de la gente, pero es como, no, ¿qué quieren? ¿Que suba una foto mía llorando? Es como, no. No, para Obviamente nada. vas a subir No, para las nada. cosas- No, Pero para no nada. llorando, Lo que no quiero decir, cualquier cosa, foto. la- para nada estoy diciendo eso. Lo que sí quiero decir es que realmente tú no conoces a esa persona. No. Claro, eso O sea, sí, eso es lo que- nunca eso es lo que yo puedes digo. pensar que porque lo viste en Hay Instagram mucha lo gente, conoces, hay mucha no. gente que lo piensa. Exacto. Simplemente, De mi pero generación. tampoco se puede esperar que la gente sea 100% Te transparente. en explico sus redes algo, te sociales. explico algo, y eso pasó mucho en mi generación. Había mucha gente que definía sus relaciones amorosas conforme a redes sociales. De hecho, es muy común dentro de mi Y generación eso es incluso muy malo. intimar, o sea, organizar, tener relaciones sexuales con alguien que conoces en las redes. Y porque, ¿qué pasa? Ellos tienen la ilusión de seguridad del tema de los suscriptores, de que es alguien famoso dentro del cae, porque los seguidores implican la fama que tú tienes. Entonces, y tiene algo de sentido de pensar que alguien que es tan famoso no me va a estar jodiendo de una forma muy fea. Pero eso pasa, o sea, ese tipo de cosas pasa que en tu generación ni cerca, o sea, ni cerca de que ocurrieran. No, para nada. Ujú. Entonces, que a niveles sociales, yo creo que así, antes era más fácil, antes, Sí, y la yo gente te no digo tenía que- tanto miedo, es lo que te digo, hoy tú vas a la calle hasta para decir los buenos días a veces cuesta, la gente está como que no se acerquen, como que Como no la me vean. defensiva. Y yo, En la reunión de nosotros, mi generación y esta sería una fiesta. Ay, tenemos tal cumpleaños tal persona. Listo, la reunión, nos reuníamos todos, disfrutábamos, bailábamos, nos reíamos, comíamos. O sea, esa era para nosotros esta reunión, ponle. Había mucho compartir, o sea, tú compartías con el vecino, con el amigo, con el primo del vecino, o sea,
compartías con mucha gente. Por eso que a nosotros se nos hace tan fácil, por lo menos nosotros vamos a un concierto y nos conseguimos a todo el mundo y hablamos con el de al lado. y hablamos Claro, con es el más otro, fácil. O sea, nosotros no podemos desenvolver en cualquier sitio. Claro, ¿verdad? Era más Mi sencilla. hijo no, mi hijo me pregunta, mamá, ¿qué le contesta a la muchachita que me está escribiendo aquí? ¡Qué mal! Pero fíjate algo muy raro. Señora del calor. Yo por lo menos recuerdo en mi época del liceo que precisamente como hay tanta evidencia de lo que tú haces, a la gente le daba miedo. O sea, de pronto iban a una fiesta y no bailaban porque lo iban a grabar y lo iban a subir a Facebook Sí. para humillarlo, porque pasaba. Sí. O había y entonces eso llevó a que la gente El fuera... miedo escénico en todos Sí, lados. yo iba a reuniones, en mi caso yo no bailo, no me gusta, y es porque no me gusta. Pero era difícil que socializaran las personas, cosas que yo no hago hoy en día. Yo voy a una reunión y veo a alguien solo y me da como cosita y me le acerco y habla, así conocí a Angie, por Así me cierto. conocí. Entonces yo soy así de social, cosa que es raro. O sea, de hecho, mientras más niños son, como que les cuesta. Yo no sé, Sí. tú vas a una reunión de muchachos, o sea, muchachos, ay, qué viejo estoy, de quinceañeros y demás, y tú lo ves que son como que muy grupales. O sea, muy Sí. tribales, los mismos que siempre se hablan, los tres locos aquí con los otros tres locos allá, y de mezclarse es difícil, cosa que antes no No, pasaba. para Es lo que nada. digo, yo lo viví también por el tipo de familia que yo tengo y demás, pero yo lo viví y no era así, éramos más abiertos. También hay que observar la situación social. Sí. Obviamente, quizá, yo no sé, de que la inseguridad se puso muy fea de Sí, un tiempo sí. para acá. Es verdad. Eso es un punto. ¿Por qué? Porque yo fui la mamá de que mi hija no iba en camioneta por puesto, Ujú. yo la llevo, yo la traigo, hay una reunión en mi casa, todos vengan aquí. O sea, yo llegué a ese punto por la misma inseguridad. O sea, entonces, no. Que quizá, porque vamos a ser sinceros, quizá de pronto tu manera de verlo era un poco exagerada, pero sí, Sí. existía más inseguridad que antes. Sí, Claro. Claro. Efectivamente. Eso es un hecho. Entonces, como adolescente y en el punto de vista social, realmente poco ha cambiado, salvo quizás que antes eran más reales, no sé. Pudiera Siento que sí, prácticamente es eso. Hoy en día tienes más formas de conocer gente y es un poquito más, tienes más conciencia social en el sentido de retraerte un poco. Antes de cerrar el Eso es lo tema que de este veo. punto social, yo quiero hacer una pequeña observación con la plataforma Tinder. Siempre me pareció ridículo, ¿no? Pero yo tuve varias amistades que conocieron unas personas con las que tuvieron relaciones que, coño, vivieron juntos y se fueron del país porque y todas esas fracasaron. O sea que en un Sí. principio tenía razón. Yo un momento me lo cuestioné, coño, ¿será que Tinder funciona? De verdad, de verdad. Y seguro que hay alguien que está viendo, ay, no, la visita de Tinder y está bien. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo lleva? Pero sí que duraron años y eso terminaron chimbo, pues. Sí. Entonces sí, socialmente ocurre eso, pues la facilidad de socializar le quita el deseo de socializar. O sea, es tan fácil ser amigo por redes de alguien que ya nadie quiere ser amigo de nadie. Ahora, Por lo para menos- ya ir... bueno. Por lo menos en mi tiempo era el tema de cortejarte. Ujú. De, mira, te llevan un chocolate, vamos a conocerlo. Ahorita te eres damos ridículo. chance, te Ahorita damos eres chance de ridículo. Pero puede ser conocer. ridículo y todo, pero a mí me gusta. No, yo lo Exacto. hice y a mí Eso me no se sirvió. debería- eso no Pero se hoy en día es debería ridículo. perder, eso no se debería perder. Hoy ¿Por en qué? día es Porque te da la chance de conocer a la persona y no de irte de una a fracasar. Entonces, fíjate, no, y lo más curioso es eso, que de pronto hoy en día lo hace. Y no estoy diciendo todo, hay mujeres que todavía le gustan los detalles. Pero de pronto a la misma que tú le estás haciendo el detalle, esto sí es ridículo. ¿Me entiendes? Sí, es verdad. O sea, Es verdad. cosas Hay como personas esas. así. Hay personas así. Sí, sí. Y eso es muy día para acá, porque en mi tiempo, eso, el cortejar, la echadera de perros era un poco más complicado antes. Uno tenía que meter saldo. Noche a mil. Sí, Buena noche a mil. y llama por- Dato curioso, estas generaciones nuevas tienen una fobia a las llamadas. Las Eso llamadas es otra telefónicas. cosa, es O eso sea, otra cosa. qué mal. Marico, o sea, hablar con otra persona les genera una ansiedad tan Sí, arrecha. ansiedad. Y yo, verga, pero qué anormal. Marico, somos seres No es sociales y tanta necesitamos- ansiedad, es Sí. como, qué fastidio, si me lo puedes decir por mensaje. Porque es como, Sí, vas Eso es a ansiedad interrumpir. disfrazada. Eso es ansiedad No, es disfrazada. porque vas a interrumpir lo que ya estoy haciendo. No sé, estoy viendo televisión, estoy viendo una Mira, serie. ok, eso Tengo es- que pausar mi O serie te, para o te, o escucharte, te colocan, no, me No, aburre ok. hablar por teléfono. No, ok. O porque Eso. no, simple y llanamente no quieres hablar. Exacto, es porque No simplemente no quieres quieres No, no, hablar. es que está eso porque es válido. Sí hay gente así. Yo he visto personas que la tengo enfrente
y no están haciendo nada y están como nerviosas. con el Bueno, eso teléfono. sí ya, eso sí ya. Mucha gente. Eso como hace mucha gente gente. ahorita, que prende el televisor, colocas una película en Netflix y agarras el teléfono. No, Porque eso necesita ya- escuchar cosas. eso Pero yo he ya escuchado no personas que no es- están haciendo nada y yo le digo, pero atiéndela, que me mande un mensaje, ¿para qué me vas a escribir? Algo No, así. pero atiéndela. O llámala, ya le voy a mandar un mensaje. Mira, no está haciendo nada, necesita, llámala, ya le pasé un mensaje. Bueno, llámala, le lanzó un audio de voz. Coño, llámala. Marico, No, pero porque- será que, o sea, por lo menos no será sé, que a mi generación les fascina hablar. O sea, Sí. a mí me Porque fascina antes no hablar. lo mí también me tenían, fascina. empezaron a salir los teléfonos, obviamente van a querer estar todo el tiempo pegados al teléfono. Pegado el teléfono, entonces se encuentran y están los dos. Mi esposo me critica porque él dice que yo me instalo a hablar 1 hora por teléfono. ¿Qué tanto? También lo critico, no, pero Sí, también es un- ¿De dónde sale tanto tema de conversación? Hay un término medio, hay un término medio. todo tiene un intermedio. Si no todo. estamos cerca, bueno, nos ponemos al día por teléfono. Lo chisme. Pero bueno, ahora para ir ya llegando a la parte final del podcast, vamos a centrarnos en lo que es ya la vida de adulto. O sea, que eso es un tema muy importante que deberíamos hablar. Vamos a dedicarnos unos minutitos. Oportunidades de trabajo creo que es lo primero que nosotros hablamos. Yo sinceramente creo que los de antes tenían mucha más facilidad para trabajar. Sí. O sea, trabajos tradicionales. Porque ¿qué pasó con la generación de los 90? Porque te voy a decir es una generación muy creativa, muy imaginativa, muy emprendedora, pero no sé por qué son tan malos. O sea, el peor de la ansiedad, de la depresión, de los traumas. Pero, Sí, es una pero a nivel de generación muy traumática. inteligencia, de desarrollo y demás, son muy buenos. O sea, y por eso, de hecho, mi generación desarrolló una nueva gama de trabajos como streamer, por ejemplo, que son trabajos youtuber, influencer, trabajos para nada productivos, pero que están dando plata y que se generan empresas a raíz de Y eso. mayormente ellos son de los 90. Sí, de los 90 para acá. Todos los youtubers y ¿sabes todos los qué streamers. pienso yo lo vengo pensando hace días? Te voy a poner un ejemplo, mi hermana. Mi hermana tiene 50 años. Mi hermana ha trabajado toda su vida y ella, como muchos venezolanos, emigró. Y ella llegó trabajando. Y la señora le dice, es increíble cómo, además de ser venezolano, que les echan pichón, a tu edad, seas tan emprendedora. O sea, en el sentido de que ella no se va enfrascada de que a mí me pusieron nada más a limpiar este vaso. No, ella ayuda a limpiar vasos, a hacer allá, a hacer acá. Exactamente. a hacer allá. Nosotros somos la generación- chilla por el trabajo. Exactamente. A eso Todos voy. según todos los de los 90 tienen puros trabajos tóxicos y ya normalizaron y no normalizaron, crearon un movimiento donde renunciar al trabajo es algo que se tiene que celebrar. Sí, o sea, no duran ni siquiera, no, porque me miró mal o porque me mandó a hacer algo que no era, o sea, no. Porque No es tiene- diferente, la generación de nosotros Ojo. viene siendo de un trabajo buscarle la solución No, a las cosas. y no es por nada, pero incluso habían trabajos abusivos. Hay trabajos abusivos. Todavía lo hay. Pero yo siempre con respecto a los trabajos digo lo siguiente. Con tu trabajo tienes dos opciones, o agradecerlos o irte. Porque la esclavitud se abolió. Pero jamás tú te puedes quejar de tu trabajo. ¿Por qué? Porque tú estás ahí o porque quieres o porque no tienes una mejor opción. En ambos casos, solo puedes ser agradecido. O sea, no puedes, así tengas el peor trabajo del mundo, no te puedes quejar. Porque la esclavitud se abolió, tú no Yo estás pienso- obligado a estar ahí. No, yo pienso que todo va de la mano de que a ti te guste lo que haces. Sí, no, también. O sea, si a ti te gusta crear este vaso, tú vas a amar todos los días ir a tu trabajo a crear el vaso. O sea, todo radica ahí. Si tú haces un trabajo que no te guste, lamentablemente no vas a durar nada. Yo difiero. A veces incluso hacer lo que más amas constantemente por trabajo le quita mucho valor a eso que amas. Porque ahora estás obligado a hacerlo. Sí, y entonces ya de pronto si eres músico ya no vas a hacer una canción porque te inspiraste en hacerla, sino porque coño, ya viene, tengo que entregar un disco a la disquera y tengo que sacar una vaina y por eso es que existe el reggaetón. Te metes con el reggaetón aquí. Pero cosas como esa. Pero yo creo que en los de su época era más fácil ir a una empresa y conseguir trabajo. Porque ahorita ponen, y es una vaina imposible, el peo de pedir experiencia. Brother, pedir experiencia para un trabajo básico. Sí, exactamente. Mano, yo me estoy graduando ahorita, no tengo experiencia porque me estoy graduando. Tenías que decirle, necesito que me des trabajo para tener Para experiencia. tener experiencia. Pero por lo menos a mi generación eso se trancó mucho porque los trabajos buenos los tenían ocupados generaciones anteriores. Yo soy abogado y los abogados buenos, en su mayoría, no todos, y los que son buenos abogados y son jóvenes recién graduados, bueno, que bien, de verdad.
Pero generalmente, ¿quién es el que lleva la contabilidad, el departamento legal de una empresa grande? No siempre es un viejito. Sí. Siempre es un viejito. ¿Quién lleva los casos de gente importante? Un viejito. ¿Por qué? Porque obviamente él se graduó hace 70 años, hace 20 años y 20 años lleva ejerciendo. Yo no he vivido 20 años siquiera, me estoy graduando ahorita y necesito esa experiencia. Y así ocurre con todos, ingenieros y demás. Dan trabajos de pronto, incluso los conserjes, casi siempre son señoras. Sí. Son señoras, ¿no se han dado cuenta? O sea, son Sí, cosas sí. que... Y eso no es ahorita, ¿sabes? Porque se abarrotó una competencia. Yo me imagino que Venezuela tuvo un momento de mucha bonanza, donde hubo mucho trabajo y ya esa gente se agarró a esos trabajos. Y para nosotros nos costó. Ojo, no justifico, porque mi generación es una cuerda de llorones que dicen que no tenemos nada porque no nos dejaron nada. No. Ustedes busquen. Porque así como les digo que los trabajos tradicionales es difícil acceso, más no imposible, también creamos una gama de trabajos distintos y podemos seguir creando una cantidad de gama de trabajos para poder seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, por lo menos tú que eres la de ahorita que estás entrando en ese mundo de la experiencia laboral, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo definirías? Bueno, sinceramente no es como que tenga mucha experiencia, Claro. pero en un concepto general sí veo eso, que es mucho más difícil hoy en día poder, y si quieren adquirir un trabajo estable, ¿sabes? Siempre, ok, te puede que te den un trabajo, pero es un trabajo de pobres condiciones, ¿sabes? Claro. De, ok, trabajas toda la semana y te va a dar $20 semanales. Muy mala la paga. Muy Sí, mala. Mayormente lo que como pasa ahorita en este país. Paga muy mala, mucha explotación laboral a los jóvenes, porque si tú eres joven, bueno, vas a trabajar en un chino. Se aprovechan de eso, se aprovechan Se de que son aprovechan, pues, jóvenes. porque no tienes experiencia. Y es como dijo él, ¿cómo quieres que tenga experiencia si no me contratas? Exacto. ¿Dónde voy a adquirir esa experiencia que tú quieres? Yo diría que las empresas deberían tener un programa de contratar recién graduados. Claro. Y darles un Totalmente. trabajo, no pasantías, que eso es una estafa. Darles un trabajo, pero claro, no es que va recién llegado y va a porque eso también tiene mi generación, que quiere que recién lo contraten y lo pongan jefe, si es médico, No, jefe de cirujano. Si es abogado, no, jefe de caso arrecho, no. Trabajos sencillos, los más básicos, apoyados. Obviamente la paga no va a ser gran cosa, pero si le otorgas conocimiento, compensa. Lo que O sea, de pasa pronto tú es puedes que- tener una mala paga, pero si estás aprendiendo y tienes la esperanza de que algún día cobrarás más, a lo mejor te motiva, ¿verdad? Y yo diría eso, pues. Escuchen Sí, sí. algo, lo Es que pasa igual en todo hubo trabajo muchos vas a cambios. ir escalando. Ujú. De todo. De mi generación a la de ahorita hay muchos cambios, ¿Por qué te digo esto? La parte socioeconómica del país, todo varió, Ujú. todo totalmente. ¿Por qué? Porque cuando mi papá trabajaba, él es obrero, un obrero ganaba muy bien, muy bien. El obrero era Eso muy no ha bien cambiado pagado. mucho, ¿viste? Lo que pasa es que se lo deben. Mm. Se lo deben y tienen 3 parejas. Exacto, pero antes mi papá podía remodelar la casa con las utilidades. Claro, no, era más. Sí, y había el tema de que el que era profesional tenía un buen empleo. Eso varió muchísimo. lo tenías Eso se lo acabó. tenías asegurado, Porque, bueno. y eso se Sí, acabó sí, porque Lo ahora hay tenías muchos asegurado. profesionales. Exacto. Entonces, fíjate, yo creo que tú la tienes incluso hasta más jodida, porque ya Sí. nosotros no podemos acceder a los trabajos profesionales porque ya están abarrotados, y ella no puede acceder al emprendimiento porque ya nosotros emprendimos todo. O sea, ahorita hay mucho emprendimiento, demasiado. Incluso los trabajos digitales, como streamer, youtuber, es muy difícil realmente hacerte viral. Porque es hay- tan no, fácil. porque hay mucho. Porque hay mucho contenido, hay mucha Sí, gente que antes quiere era, hacer lo mismo. literalmente antes era más Cuando Verga, sí, la tienes recién... heavy, la tienes heavy. Tienes que buscar algo que tú veas que la gente no Drogas. fácil. Sí, está No, complicado la no, cosa. díganle no a las drogas. Es demasiado complicado, hay muy pocas oportunidades, siento, es como... Dicen, bueno, ahora tienes lo digital, pero es que lo digital también ya está abarcado por mucha gente. Y Porque fíjate, ni siquiera es culpa tuya, tú ahorita es que puedes hacer eso, ¿me entiendes? Claro, por tu Exacto. Cuando recién empezó YouTube, no sé, cuando los primeros youtubers estaban haciendo millones, en el 2013 yo tenía que 9 años, Sí. ¿sabes? No podía poner una cámara. No, y fíjate- Lo cual sí hubo niños que lo hicieron y hoy en día son súper millonarios, pero es como, no todos los niños, no todos los padres van a exponer a sus hijos a la... Y no solo a eso, no hacer solo eso, sino que antes cuando los youtubers más tal, marico, no había nadie que hiciera eso, o sea, era Claro. que Germán, ese era Un el único que pionero. hacía eso, Un entonces pionero, que... literalmente. Entonces,
Y curiosamente, mi generación abarcó lo que a ustedes les tomó 3 décadas. La mía lo hizo en una sola, que fue crear un nuevo fuente de trabajo y abarrotarlo de inmediato. Exacto. En una generación se hizo eso. Sí. Y yo creo que se debe también, y me van a disculpar, a la flojera. Mi generación quiere todo rápido, sencillo y trabajando lo más poco posible, que en teoría no está mal, pero es que el punto es que prefieren no comer a comer poco, por decirlo de alguna manera. Y bueno, entonces todos quieren ser youtubers, todos quieren ser y hacen contenido ridículo, lo más triste es que gusta. Entonces, está en ese punto que no están siendo productivos, ¿no? Yo creo que hay que ser un poco más humanos y tratar de buscar trabajos más productivos, sembrar en tu casa y vender con lo que siembras. Ahorita la gente está matando por verdura. ¿Por qué no ven eso? Bueno, agárrate un pedacito, un huerto en tu casa y siembra unos tomates y ya sacas 1 kilo y vendes el kilo de tomate. Pues sí. Porque ahorita hay una demanda, de eso. Uh-huh. Es verdad, o sea, yo digo que es tan complicado, es muy complicado porque lo que tú dices es cierto, ustedes quieren todo más rápido, todo, pero sí, crean, tienen la inteligencia, tienen las herramientas. Lo que pasa es que son unos traumados y llorones. No voy a repetir todo el programa, así que... No, yo no. Porque esa es tu generación. Pues sí, tu generación, tú estás incluido ahí. Claro. Fíjate, entonces, hablando a niveles de adultez, yo considero que ese es y es exactamente eso que ves. Yo creo que la generación de los 90 son unos pésimos adultos. ¿Por qué? Porque tienen un problema y dicen, coño, pero llamemos un adulto con 32 años, 25, 26. Sí lo hacen, o sea, sí lo hacen. Tienen un problema y necesitan de que alguien los apoye a solucionarlo inmediatamente, porque no tiene nada de malo tener apoyo. Yo cuento con apoyo de mis padres, claro, pero no buscan solventar sus problemas inmediatos. Y por lo menos yo puedo decir que yo en teoría en mi vida no he cometido tantos errores como para que de pronto no poder contar con la ayuda de mis padres, porque son cosas pequeñas. Pero hay mujeres, y digo mujeres porque son las únicas que son físicamente capaces de eso, que tienen 22 años, tienen 2 hijos y no saben para dónde ir. O sea, ¿me entiendes? Ay, ayúdenme, búsquenme. Pasa eso. Hay hombres de 34 años, 40 y pico años que todavía siguen pensando en ir a rumbear todos los fines de semana. No importa, después resuelvo dónde saco la comida o de dónde me visto. Personas que se unieron, que son pareja y andan pensando, ay, el viaje, en la joda, que no está mal siempre y cuando tú tengas tus necesidades básicas saciadas. Claro. El adulto del 90, por lo general, y bueno, tienen peos tan deprimidos y tristes. No entiendo, o sea, ¿por qué están tan tristes? No sé, porque tienen todo. Yo creo que también buscan como imitar las series que ven y demás cosas. Así yo percibo a los adultos de los 90. ¿Cómo percibes a los adultos de los 2000? Los adultos de los 2000, bueno, tengo muy poco material para definirlo, pero sí siento que existe eso de querer las cosas de una forma más rápida, pero también siento que se da por intentar no normalizar el abuso que se daba a veces en los trabajos. Claro. ¿Sabes? Como hay cosas que no eran normales. No, y que no debían tolerarse, obviamente, no deben pero hay tolerarse. maneras de llegar. Y son más radicales a no tolerar faltas de respeto hacia la persona. Que está perfecto. Y es algo bueno. Obviamente, como siento que todos los temas se resumen en que hay que tener un intermedio. Siempre hay que tener un intermedio en las cosas que vas a hacer. Cada generación tuvo que tener un intermedio en la forma en que manejaba las cosas. Porque los 2000 son los nuevos adultos, realmente tienen muy poca experiencia siendo adultos. Exacto. La vas a cagar. Por eso. El adulto, el mayor tiene 23 años, como dijo. Los de los 90 no hay mucho material. No son nuevos siendo adultos. Y yo creo que todavía no podemos considerarnos adultos. O sea, los de los 90 yo creo que todavía no pueden considerarse la punta de lanza de la sociedad. Están muy lejos, o sea, son muy inmaduros, o sea, no se perciben a sí mismos como adultos, como responsables de su vida, ¿me entiendes? Porque siempre la culpa es de alguien más. O sea, si a mí me va mal es otro que no me... Si no tengo reales porque el trabajo no sirve. Yo me imagino ¿Sí? que es una generación de que no les enseñaron a tener sentido de la responsabilidad ni de la pertenencia. No les enseñaron a ser adultos. ¿Sí me entiendes? No les y eso enseñaron no a es ser ser adulto. Si tú no tienes el sentido de la pertenencia y de la responsabilidad en algo de lo que tú hagas, ¿cómo puedes servir como adulto? Habrán sus excepciones como yo y alguien que me está viendo y de verdad que te aplaudo, pero hay que ser consciente de que eso pasa. O sea, es chimbo que yo hable de esta generación que es la mía, donde yo nací, donde yo comparto muchas cosas, pero hay que ser objetivo, hay que ver la realidad de esas cosas, porque por lo menos alguien ahorita que de los años que esté de los años 50 y me diga, no, que nosotros éramos unos panes de Dios, no.
Yo considero que la gente de los 60 lo cagó mucho, mucho. A niveles económicos, ecológicos, sociales, la cagó mucho. La caga, la Es sigue que cagando incluso mucho. yo siento que a mi edad, yo visualizo mis tíos o mis padres eran totalmente distintos a nosotros. Claro, por supuesto. A la generación de nosotros ahorita de los 40. O sea, somos totalmente, pero totalmente distintos. En Eso muchos siempre va a sentidos. pasar, Todo siempre. va cambiando, Cada generación. evolucionando. Sí, o sea, Y es algo muy curioso que cada generación va a pensar que la anterior es ridícula. O Sí. es como. no, es que en muchos sentidos. Por lo menos en esto sí estaba escuchando un programa de radio que estaban hablando de eso, que ellos son personas de más de 40 años. Y dice, yo recuerdo a mi mamá, hasta la vestimenta era totalmente distinta. La Bueno, música que escuchaban. Exacto. Por lo menos yo tengo 47 años y yo me pongo chores, yo me pongo mono, mi mamá a esa edad, jamás. No, claro. Por lo menos yo, Oscar, Son más ajá, conservadoras, son más conservadoras. por lo menos yo, Oscar, ¿cómo ves tú a los adultos de tu generación? Ahí sí, todos, absolutamente. Bueno, los de los 90 ya todos son adultos, de verdad. No, Pero, puro chamito. claro, el más chamo de mi generación tiene 24, que vamos a decir que es tolerable, que no se considera un adulto, que no. Pero ya los tuyos sí son un poco mayores, es difícil pensar en alguien de los 80 que ni no tenga hijos incluso, pero... Exacto. Claro, es difícil que pienses que mayormente todos mis amigos tienen hijos. Mm. Hay unos que no. Claro, Se les ha presentado la oportunidad, pero mi generación sí es una generación un poco diferente a la tuya, porque ellos sí aprendieron, por lo menos sí aprendimos a buscar la solución, sí aprendimos a evolucionar, a cambiar mucho las cosas. ¿Sí me entiendes? No hay mucho material de qué hablar, pero sí, pues. Sí lo ves así, sí. Sí lo veo de esa Que manera. la gente de los pues. 80... Yo también, yo tengo hermanos de los 80 y sí veo que resolvieron. Se le busca resolver las cosas, ¿sí me entiendes? Yo por lo menos tengo un hermano que no es precisamente el que más estudió, el que más hizo todo, pero resolvió. O sea, a su manera, está pasando trabajo y todo lo que tú quieras, se quejará, pero resolvió, cosa que no veo en mi generación, ciertamente. Exactamente. Sí, tiene ¿sí me como entiendes? un grado más de madurez. Sí, un grado más. Un poquito más de madurez. Mm, La gran diferencia de muchas generaciones ahorita. claro. Y por lo menos los adultos ya de tu generación, ¿cómo los ves? ¿Cómo afrontan el desafío de criar a los de los 2000? Creo que lo estamos tomando más largo. Ok. De criar a los de los 90 y los 2000. Tú me dijiste que tenía una de los 90 y una de los Claro, 2000. yo tengo de los 90 y del 2000. En el 90 sí me complicaba, ay, porque son como más difícil. Sí. Sí, o sea, o a lo mejor yo tenía como menos edad, porque yo estaba por los 20. Ujú. Entonces era el choque. Mm. Era el choque de lidiar con una generación complicada. Con la de ahorita del 2000, pregúntame. Todo relajado, No, todo y yo creo que los de los 70 se adaptaron muy bien a la actualidad. Sí. No son tan anticuados como de Sí. pronto mis padres que ya son del 60. O sea, ellos ya como que sí... Tienen sus cosas, pero igual son más abiertos. Sí, Claro. tratamos Son mucho tratamos más abiertos a la- de no ser los malos, Sí. lo que... Por eso están como más abiertos. Es más, Sí. por ejemplo, yo considero que es más fácil explicarle conceptos Sí, de sociales ahorita. nuevos de ahorita a una persona de los 70 que a una persona... Los Y 60. se adaptan, Es también se lógico, adaptan. es lógico, pero es como a lo mejor una persona de los 70 al principio se va a quedar, ¿qué es esto? Sí. Pero hace el esfuerzo de entenderlo. Son menos psicorrígidos, es la palabra. Sí. Porque por lo menos alguien de los 50 no compartiría el trabajo de streamer. Y es una negación total y que le No, y molesta. exacto. Y ustedes dirán, bueno, no me parece, pero su pedo. Pero, exacto, como cada quien hace su vida, ¿sabes? Como son mucho más... O sea, nos adaptamos a todo, sí. a todo lo que... Obviamente hay casos de casos que... Hay cosas que de pronto tú no vas a hacer que yo haría, pero no son tanto como una generación más arriba, una década más allá, que si son rígidos, no, esto está mal, y esto está mal, y esto está mal, Y no, su brazo a torcer. no dan sobre todo. No, Es como tú dices, creo que nos adaptamos Sí. a lo que sí, va viniendo. somos como más moldeables. Sí, ellos se están adaptando. En esa Por lo menos en el tema de la homosexualidad. O sea, padres ya de un poco más arriba, hay unos que sí, pero por lo menos de los 60 para allá, sí son más... Cerrados. Sí, Ujú. y de pronto lo aceptan porque no les queda de otra, porque tienen un hijo homosexual y bueno, ni modo. Pero en su cabeza ellos siguen pensando, está mal, está mal, está mal. Sí, sí. Entonces, cosa que por lo menos a mi generación les saca culo. O sea, que realmente Sí. eso es irrelevante. Te diré que a la generación de nosotros, en general, también sería así. O sea,
que hay que adaptarse o hay que aceptarlo. O de pronto no te parece, pero no eres atacante No, o no no. te frustras por No eso. vas a correr de la No, casa. opinión. No, y es que relativamente nos ha tocado ver cada cosa. Pero eso pasa, porque por lo menos si nos vamos a 50 años más atrás, si era negro, por el racismo, pues a eso me refiero. Al racismo. O sea, antes que yo saliera con una persona de color o que le hablara, no, qué asco, o sea, no. Entonces, es cuestión de irse. Cada vez somos más permisivos, cosa que me parece también peligroso, porque ese permisivo nos lleva a hacer cosas como a tolerar a gente de 80 años que se cree niños de 2 años y meterlos en el colegio. Pues sí. Gente que se cree perro y hay que respetar que se cree perro A eso y iba. que me mee la Es mierda. otra cosa, es otra cosa, muy diferente. Sí. Sí, claro, porque sí, nos redactamos, pero también hay cosas que tú dices ya, pero ajá. Hay cosas que no se tienen que tolerar. Y no se Sí, tienen que o sea. tolerar por distintos motivos. Es lo que te digo. No, el problema no es que a mí me moleste que tú te creas perro. Es que como tú te crees perro, tú crees que me vas a poder mirar la pierna y yo no te voy a pegar porque es que tú eres un perro. No. No. Ahí no llegamos. Exacto, ese tipo de cosas. O pasa mucho con el tema, y lo tengo que decir, de los homosexuales que creen que porque como ellos son homosexuales y son libres, entonces yo tengo que probar ser homosexual porque si no soy Esa un es la gran homofóbico. diferencia. O sea, Si no, no eres bésate con un homofóbico. hombre y cógete un hombre para ver si no eres marico. No, o sea, no, yo te respeto a ti, pero yo no tengo por qué hacer ese tipo de cosas. Cosas como es. Bueno, muchachos, les voy a decir una cosa. Me gustó bastante este episodio, estuvo bastante dinámico. Hablamos sobre muchas cosas que, verga, muy relevante. Tuvimos revelaciones. Ya sabemos que los de 2000 no saben que es un disque. No lo La supera. mayoría. Pero está bien, porque me imagino que también habrá generaciones más viejas que no saben que es un pendrive. Algo así. Cosas así. Va a llegar tu momento que tú vas a hacer así. Sí. ¿No sabes qué es un pendrive? No sabe que es un pendrive. Que de hecho el pendrive está casi que en desuso hoy en día. O sea, es una Sí, cosa. sí. Pero qué bueno que realmente vemos y creo que todos hemos aprendido un poco de cosas que, mira, y esto pasaba, y esto era así. Lo que comenté sobre la igualdad de género, resulta que nuestros padres no eran tan retrógrados como uno pensaba. Relativamente. Sí, o sea, cosas como esa, y es bueno, a mí me gustan mucho estos podcasts por eso, porque expresamos cosas que la gente a veces ignora. Les agradezco a todos ustedes de estar aquí, les agradezco a ustedes por verlo, les agradezco al equipo de producción por hacer esto posible, y bueno, no me queda más que despedirnos y hasta la próxima. Hasta luego.